Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros, que su misericordia siempre nos acompañe y siempre nos ayude. Vamos a hablar de algo muy interesante hoy, cuando los líderes son rechazados, cuando son iracundos. ¿Cuántas veces has luchado con el enojo en tu vida? ¿Hasta qué punto puede afectar su comunicación con Dios, su vida espiritual y su relación con los otros hermanos? ¿Qué alternativas existen para no ser víctimas de esta emoción? ¿Con qué recursos contamos para vencerla? Aunque Moisés era el vocero del Señor y había dedicado su vida al servicio, nunca dominó totalmente este problema. A pesar de que trataba de cumplir los propósitos divinos, cuando intentó hacerlo por su propio esfuerzo, resultó un gran daño, no solo para su testimonio, sino que afectó la gloria de Dios delante del pueblo. Moisés, el hombre que es conocido como el más manso sobre la tierra, número 12-13, se dejó llevar por la ira, perdió el control de sí mismo y como consecuencia el privilegio de guiar al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. Cuando llega a su fin los 40 años que debía vagar por el desierto, Israel dirigió sus pasos hacia el lugar indicado por Dios. 20:36. El aspecto más triste de esta historia es que tuvieron que repetir todos los preparativos que habían hecho según se describe en la primera parte del libro. El viaje, que podía haber sido breve y sencillo, llegó a ser una experiencia larga, cansada y trágica para los israelitas, debido a su incredulidad y desobediencia. Sin embargo, aún en medio de esta triste circunstancia, Dios permaneció fiel. Había prometido darles la tierra y llevarlo hasta allá. Los había protegido durante el camino y había provisto lo necesario para esto. La muerte de María. En el 21 vemos cómo María muere. El autor llama la atención el hecho significativo de que el primer mes de ese año el pueblo había vuelto a Cádiz una vez más. El viaje definitivo estaba por empezar después de 40 años de retardo, precisamente en el mismo lugar donde habían desafiado a Dios. Se trasladarían desde Cádiz hasta la meseta de Moab, frente a Jericó, donde avanzarían para conquistar a Canaán. 20-22:1. Los primeros eventos nos muestran la naturaleza transicional del periodo, porque el juicio divino estaba acercándose a su fin. Los líderes de la generación anterior habían muerto y sus descendientes habían tomado el mando. A continuación se narra la muerte de María, una mujer muy prominente, precursora de la movilización de Israel. Era hermana de Moisés, así como compañera y colaboradora suya. Fue sepultada en el mismo lugar. Mientras Moisés todavía estaba de luto, sufriendo la pérdida de su hermana, el pueblo empezó a murmurar contra él y una vez más contra Aarón. La tragedia de Meriba. 20:22-13. La queja del 2-5. Debido a la falta de agua, reanudaron sus protestas, culpaban a los hermanos de haberlos sacado de Egipto. Decían que hubiera preferido morir cuando se había castigado a los rebeldes anteriores por oponerse al liderazgo de Moisés y que no deseaban quedarse allí a padecer de sed. Ya habían olvidado que las bendiciones prometidas se habían retrasado debido a la rebeldía de sus antepasados 40 años antes en ese preciso lugar. Este desierto debía haberles recordado cuál era la causa de su sufrimiento y que la culpa no era ni de Moisés ni de Aarón, y mucho menos era de Dios. Al surgir esta situación, se pusieron de manifiesto varios problemas. En primer lugar, insensibilidad ante la pena de Moisés por el deseo de su hermana. Segundo, ingratitud a Dios y falta de aprecio por su provisión, como si el Señor nunca le hubiera ayudado antes. Esto lo llevó a dudar de que Dios seguiría
protegiéndolo en el futuro. La lealtad y carencia de fe provocaron la queja contra los mensajeros de Dios. La gratitud y falta de confianza en Dios producen conformidad con todo lo que tenemos. Razona entonces. Estos dos elementos siempre producen descontento con la circunstancia que nos toca vivir o con lo que tenemos. Identifica alguna ocasión en que haya sido gratitud hacia Dios por algún hecho. Haga lo mismo respecto a alguna prueba que tuvo y en que dudó de él. ¿Qué sucedió en ambas situaciones? ¿Qué diferencia había de producir una actitud de gratitud y confianza en Dios? ¿Cómo debemos responder frente a las pruebas que se nos presentan? La oración. Frente a una actitud negativa, Moisés y Aarón dejaron la asamblea y se dirigieron a la puerta del tabernáculo, donde se postraron delante de Jehová. Aunque no se revelara qué propósito tenía, es obvio que querían estar cerca del Señor. No se relata qué pidieron en su oración. Es posible que, como en otras ocasiones, intercedieran a favor de sus compatriotas para que Dios no los juzgara por sus malas acciones. Otra alternativa es que pidieran la protección divina, pues era posible que tratara de matarlo. En Remedios 7 al 9, aparentemente ni siquiera tuvieron oportunidad de hablar. El Señor tomó la iniciativa para comunicarse con ellos, interviniendo a favor del pueblo. No los amenazó ni mostró que iba a juzgarlo por su rebelión. Esta vez Moisés deseaba vengarse, pero Dios reveló su gracia. Aunque no merecía la provisión sino el castigo de Dios, él manifestó su fidelidad, ordenó a sus representantes que proveyeran agua para todos. Moisés debería tomar su vara en la mano y hablar con la peña frente a todos para que emanara el vital líquido, no solo para ellos, sino también para sus animales. La misericordia de Dios suplió abundantemente todo lo que hacía falta. Así es la gracia divina: provee agua para los sedientos, pan para el hambriento, descanso para los afligidos y perdón para los pecadores, pero en su infinito amor que otorga sus favores sin excepción de persona. La desobediencia, 10 al 11. Moisés empezó bien, tomó la vara tal como Dios se lo había ordenado y reunió a la congregación frente a la peña. A partir de ese momento se alejó del plan divino. Se le había dicho que hablara a la peña, no a la gente, pero él decidió que tenía una idea mejor e insistió en dirigirse a ellos. Primero los regañó, algo que no le había sido indicado, en contraste con otras ocasiones en que había dado todo el crédito de su proeza. El Señor esta vez se adjudicó parte del milagro. Les preguntó: ¿os hemos hecho salir agua de la peña? En realidad la respuesta a esta pregunta sería que no. Moisés nunca había obtenido agua de una roca. Solo Dios podía hacer eso. En ese momento, movido por la intensa ira, dio otro paso de su propia iniciativa que Dios no lo había contemplado. En lugar de solamente hablar a la peña, la golpeó 2 veces. Al hacerlo, tomó públicamente su desobediencia delante de la asamblea. Jehová tenía que hacer algo para enseñar que nadie puede rebelarse así y quedar sin castigo. El problema era mayor todavía porque se trataba del representante elegido del Altísimo. A pesar de un desafío flagrante, la gracia divina se siguió mostrando al concederle al pueblo necio y quejumbroso agua tan necesaria. La hizo brotar en gran cantidad para que todos juntos con sus animales gozaran de ella. La gracia de Dios, mis queridos hermanos, siempre provee todo, aunque nosotros no lo merezcamos. El juicio 12 al 13. No obstante, el pecado de Moisés exigía justicia. Dios lo salvó de morir de sed, pero no podía evitar castigar al siervo iracundo y rebelde, y dictaminó que tenía que ser otro el que guiara a la tierra prometida. Esta falta destruyó la credibilidad del líder. Su mal comportamiento en público fue demasiado obvio para dejarlo pasar sin tomar ninguna acción. Era necesario que todos aprendieran que la desobediencia trae consecuencias severas.
Al dirigirse a Moisés y a Aarón, Dios los acusó de los mismos pecados que había caracterizado la nación. No habían creído y por lo tanto no se podían sujetar a sus mandatos. Ante los ojos de Dios y del pueblo, este hecho negaba la santidad del Altísimo. No lo habían considerado como un ser santo superior a todo, capaz de determinar lo que era mejor para el pueblo, sino pretendieron hacer las cosas a su manera. Debido a ello, Moisés perdió el derecho de guiar a Israel para que entrara en Canaán. El deber del siervo del Señor es respaldar las acciones de la divinidad, someterse a su autoridad y obedecer órdenes sin discutir. Ningún siervo de Dios puede hacer las cosas a su manera, sino que debe obedecer la autoridad divina y obedecer sus órdenes. Analicemos esto. También en la actualidad hay quienes intentan hacer la obra de Dios siguiendo sus impulsos, en lugar de hacerlo conforme al establecido por Dios. Se puede perder algunos privilegios, aunque no la salvación en sí, como por ejemplo la oportunidad de prestar un mejor servicio, la posibilidad de ser más útiles al Señor o ser apartados del plan divino. ¿Cómo afecta el enojo de la obra de Dios en nuestra vida? ¿Qué peligro corre por causa de él? ¿Qué debemos hacer al respecto? Es un hecho que somos incapaces de controlar por nuestro propio esfuerzo. Nuestra naturaleza, aunque pongamos todo de su parte, produce ira y contención. Sin embargo, solo el Espíritu de Dios nos da el poder para vivir conforme a su plan y de una manera que lo glorifique, como debe transformar su vida. Este conocimiento en cuanto al problema del enojo, pídele a Dios para que lo pueda ayudar a vencerlo. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Te pedimos, Dios eterno, misericordioso, que cada día, Padre Celestial, tu amor, tu presencia, tu misericordia se derramen en nosotros. Ayúdanos, Padre, a seguirte, ayúdanos a estar en tu presencia. Ayúdanos, Padre Celestial, oh Dios eterno, a no airarnos ni contrariarte, sino honrarte siempre. Tú que eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede. Te lo pido, Padre Celestial, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.